Hola amigos del martillo, bienvenidos a mi canal de nuevo. Son altas horas de la madrugada. Tenía pensado grabar el vídeo mañana, pero me siento inspirado para hacerlo en este momento, cuando todo el mundo está durmiendo, cuando el entorno está en paz y el silencio es absoluto, ¿no? Como he dicho antes, bienvenidos, gracias por visitarme. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es también sobradamente importante, ¿no? Vamos a hablar del miedo. Vamos a hablar del miedo. Esa cosa que nos paraliza, esa cosa que nos obstruye nuestra imaginación, quedándonos totalmente parados, estáticos, que puede llegar también a paralizarnos de tal manera que nos quedemos petrificados a la hora de emprender algún proyecto o a veces a la hora de hacer la más mínima tontería durante el día, la cosa más absurda, nos da miedo y no la hacemos, ¿no? O sea, es una cosa muy paralizante, ¿no? Es un estado en el que creo que todos alguna vez lo hemos sentido y desgraciadamente hay gente que lo siente hasta cada momento de su día, ¿no? Cada momento de su existencia. Y es bastante grave que nos suceda esto porque perdemos muchísimas oportunidades. Empezaremos diciendo que el miedo, si tuvierais que definirme el miedo, ¿cómo lo definiríamos? Es difícil definirlo porque realmente el miedo no tiene ni forma, ni color, ni vida propia. El miedo simplemente es, llamémosle una cosa, un estado, que es producto meramente de nuestra imaginación. Nos lo creamos nosotros mismos, porque el miedo realmente no existe. El miedo es algo que nos creamos nosotros mismos, que el ser humano se crea para mantenerse en su zona de confort y no moverse de ese perímetro de seguridad que nos rodea diariamente, donde la gente incuba un estado de inmovilidad, un estado de temor, un estado de meramente estar paralizado y no llegar a ningún objetivo. Es triste, pero es así. Hoy vamos a intentar entenderlo y vamos a explicar una técnica que es muy eficaz también, como todas las que intento describir en mi canal. A ver si podemos superarlo, porque vamos a poder superarlo si entendemos bien esta técnica. Vamos a poder superarlo muy bien. Ya veréis cómo sí. Os voy a contar la técnica. El miedo, como hemos dicho antes, no tiene ni color, ni forma, ni vida propia. Es producto de nuestra imaginación. Entonces, si no tiene ni forma, no tiene ni color, ni vida propia, es muy fácil destruirlo, es muy fácil eliminarlo. El miedo está bien, es correcto, forma parte de la naturaleza del ser humano cuando nos hallamos en un peligro realmente claro y un peligro que realmente es real. Por ejemplo, si tenemos un león de X kilos delante de nosotros con la boca abierta, con las fauces abiertas, dispuesto a atacarnos, lógicamente sentiremos pánico, sentiremos miedo. Ese es el miedo racional. Ese es el miedo que hasta yo sentiría y cualquier humano puede sentir, ¿no? Porque nos va a comer esa fiera. Pero el miedo a emprender un proyecto, el miedo a, no sé, conducir, el miedo a hablar en público, el miedo a esto, el miedo a lo otro, el miedo a hacer aquello. ¿Qué significa eso? Eso significa que nos paralizamos y llegamos al final de nuestros días sin haber conseguido absolutamente nada por el miedo, que a la vez no existe, no tiene ni forma ni color. Pensadlo bien, amigos, amigas, pensadlo bien. No tiene ni forma ni color, pero, por lo contrario, nos paraliza. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Yo también en algún momento de mi vida he sentido miedo. Yo también
antes de embarcarme, como digo siempre, sin ánimo de ser repetitivo, cuando yo era joven, yo también era una persona muy miedosa, no alcanzaba objetivos, llegaba hasta la mitad del camino y me quedaba aquí porque el miedo me cortaba el camino, retrocedía a mi zona de confort y ahí me quedaba agachado con una manta sobre la cabeza sin hacer absolutamente nada. Años después lo lamenté. Fue cuando me enredé en el mundo este de la autoayuda, del coaching, de la espiritualidad, de la meditación, del yoga, del tai chi, de las ciencias alternativas, cuando a base de muchos años la claridad se me abrió y me di cuenta que el miedo realmente es una cosa absurda. El miedo irracional es una cosa absurda. Como he dicho antes, si un león me va a comer, sentiré miedo, me iré corriendo a ver si tengo suerte y no me pilla. Pero el miedo irracional, como he dicho antes, a conducir, a emprender un proyecto, a emprender un nuevo trabajo, a, no sé, si quieres ser escritor, miedo a las críticas, miedo al si lo podrás conseguir, si no lo podrás conseguir, si eres cantante o músico, problemas porque no puedo llegar a mi meta porque es que tengo miedo, si tendré éxitos, no tendré éxito, y cuando tenga éxito, ¿qué pasará? Porque yo soy muy cobarde, tengo miedo, pum, me quedo incubando como una gallina y me quedo en mi casa encerrado y no hago nada. Al cabo de un montón de años, al cabo como nos ha pasado la vida entera, nos lamentamos y es que carajos, no hay tiempo después para solucionarlo. Después no hay tiempo porque nos van a meter en una caja de pino, que no me cansaré de decirlo jamás, nos van a meter en una caja de pino y ahí vamos a criar malvas y ahí no hay más vuelta atrás, no hay más dilación, no hay más dilación. Entonces, la forma de combatir el miedo, totalmente comprobado, científicamente comprobado por mi propia persona ya hace un montón de años, ha sido mano de santo también esta técnica para mí. El miedo se puede matar de un plumazo. Se puede matar de un plumazo, amigo, amiga, de un plumazo. El miedo se puede matar con un chasquido de dedos. Pero hay una pequeña cuestión que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta y es el corazón de la técnica que estoy explicando ahora. En el momento que aparezca el miedo, en el momento que sintamos la indecisión, el miedo a emprender el primer paso, en ese momento, atención lo que voy a decir, atención, y esta es la técnica. En el momento que aparezca el miedo, en el primer minuto de reloj, o sea, antes que pasen 60 segundos, o sea, a los primeros 5 o 10 segundos que aparezca el miedo, tenemos que acortarlo de golpe y emprender automáticamente la acción que nos da miedo. No podemos dejar que pasen ni 30 segundos, pero bueno, vamos a darle un margen de un minuto. En ese margen de minuto, mejor los 30 segundos primeros, cortar el miedo de raíz y, como si fueras un kamikaze, lanzarte a la cuestión que estás decidido a hacer, pero sin pensarlo, en plan suicida, en plan me tiro, pero no tienes que dejar que pase el minuto, no tienes mejor que dejar que pasen los 30 primeros segundos. Si no dejas que pasen los 5 primeros segundos, muchísimo mejor. Es lanzarte. Quiero hacer aquello, ay, pero es que no sé, porque ¡clac! Me tiro. Quiero hacer aquello otro, pero claro, si es que no lo sé, si voy a... ¡clac! Me tiro. Quiero, no sé, quiero ser escritor, quiero escribir, pero claro, si me pongo a escribir, yo no sé si voy a poder, yo no sé si voy a ser bueno, yo no sé si valgo, si no valgo. Si tienes la cosa clara,
si tienes la vocación realmente en la cabeza de que tú sirves para esto, quiero ser escritor, voy a escribir unas líneas, pero no sé, corto el miedo y escribo. Me da miedo conducir, tengo que ir a tal sitio, pero corto el miedo, abro las puertas del coche y conduzco. Quiero hacer esto, pero no lo sé porque ¿qué van a decir de mí? Corto el miedo y me tiro. Esta es la técnica, ¿vale? No dejar que pase más de un minuto, si puede ser menos de un minuto, bastante menos de un minuto, en los primeros segundos mejor, acortar el miedo, cortarlo a cuajo y emprender la acción. Emprender la acción. Y estoy siendo duro en mis gestos y en mis expresiones porque reconozco que requiere de un gran coraje, porque yo he tenido miedo a emprender cosas y sé que se necesita mucho coraje, ¿vale? Por eso lo escenifico en clac, porque tiene que ser un golpe seco, como cuando coges un hacha y vas a cortar un leño, ¿no? Clac, mato al miedo. Imaginaros que ese leño es el miedo, lo matáis y emprendéis la acción. Cortáis el leño, lo matáis, emprendéis la acción, sin pensar qué pasará, este miedo, qué me pasará con este miedo, podré, no podré, no, corto y voy, corto y voy, corto y voy, corto y voy, directo, corto y voy. Es una técnica muy eficaz, porque yo realmente con esta técnica he conseguido hacer cosas maravillosas, cosas que si me hubiera sentado en el sofá a pensarlas, no las hubiera hecho. Y os garantizo que estoy súper orgulloso de lo que he conseguido empleando este modo de verlo, ¿no? Este modo de actuar, ¿vale? Tenerlo muy claro y practicarlo mucho. Practicarlo en cada cuestión que os dé miedo. Por pequeña que sea la cosa que vais a emprender, por más trivial que sea la cuestión que vais a emprender, hacerlo, cortar, actuar, cortar miedo, actuar, cortar miedo, actuar, cortar miedo, actuar, pero firme, ¿vale? O sea, fijaos en mi mano, ¿vale? Corto, emprendo, corto, emprendo, ¿vale? Corto, emprendo, en plan kamikaze, loco perdido, ¿vale? O sea, en plan locura, o sea, corto y emprendo. Por otro lado, también, digamos, una ramificación de la técnica que os he explicado, hoy, también os servirá de mucha ayuda a los que meditáis, y los que no lo hacéis, os aconsejo encarecidamente que lo hagáis. Iré subiendo técnicas de meditación a lo largo del canal, a lo largo de los días que os suba vídeos, y podréis aprenderlo. O si no, cualquier manual. A ver, meditar es centrarte en ti mismo, pensar en la respiración. A pesar que hay muchas técnicas, todo el mundo puede llegar a hacerlo. Os aconsejo que en vuestras meditaciones diarias miréis al miedo. El miedo que podéis tener por alguna cuestión. Coger ese miedo, coger esa acción que queréis emprender y localizar el miedo que está en esa acción. En vuestra meditación, coger ese miedo, meterlo delante de vosotros, cerrando los ojos. Entonces llega el momento de ponerle un nombre. Frente a los ojos miráis el miedo, le ponéis un nombre, le ponéis un color, le ponéis una forma, si hace falta le dais vida propia, y ya que no lo tiene, como hemos dicho antes, ni forma, ni color, ni vida propia, le dais un color, le dais una vida propia, le dais una forma y meditáis sobre ese miedo. Hablar con él, tratar de entenderlo, tratar de notar su textura, tratar de ver la sensación que os da el color que le habéis dado a este miedo, preguntarle por qué está ahí, que muchas gracias pero no lo necesitáis, que puede marcharse por donde vino, masticarlo, saborearlo, olerlo, tratar de palparlo con los 5 sentidos, manejarlo y modelarlo de la manera que mejor
veáis que podéis hacerlo, haceros amigos de ese miedo, y el resultado será que si diariamente practicáis esta meditación, os daréis cuenta que por arte de magia ese miedo habrá desaparecido, porque es como poner un ejemplo de entablar una amistad con alguien que al principio no sabéis cómo os va a caer, que al principio pensáis que, ostras, este tipo me cae mal, pero al final acabáis siendo grandes amigos, os comprendéis perfectamente y la cosa funciona de maravilla, ¿no? Es un ejemplo comparativo para que entendáis el efecto de esa meditación que os estoy explicando. Si practicáis eso cada día, si le dais forma al miedo, si conversáis con él, si le decéis de corazón que muchas gracias por estar ahí, que no lo necesitáis, eso al cabo de unos días os daréis cuenta que ese miedo se esfumará como el humo. No habrá cabida para ese miedo en vuestra cabeza ya, para esa cuestión en concreto, ¿vale? O sea, acordaos, cada día, coger la cuestión que os aparezca, la acción que vayáis a emprender que os dé miedo, coger esa acción, traerla enfrente de vosotros, extraerle el miedo, dejarlo enfrente de vuestra mente, cerrar los ojos, meditar y haceros amigos de ese miedo, hablarle y darle forma. En poco tiempo ese miedo ya no existirá para esa cuestión en concreto. Y cada cuestión que os vaya apareciendo cierto miedo, practicar esa meditación. Coger la cuestión, sacar el miedo de esa cuestión, ponerlo delante, conversar con él, y en pocos días se esfumará. Os lo puedo garantizar que se esfumará. Si combináis la primera parte de la técnica, que es la más eficaz, de miedo, corto, actúo, miedo, corto, actúo, más esa meditación diaria, veréis cómo tendréis ya la manera de actuar esta se enraizará en vuestro ser, en vuestra mente, y ya no habrá ningún miedo irracional que pueda con vosotros. Si viene un león tendréis miedo, ¿vale? Pero porque eso es un miedo racional. Si estalla una guerra encima de tu cabeza tendrás miedo, pero eso es un miedo racional, es normal. Si viene un camión y te va a embestir y lo tienes a 2 metros, vas a tener miedo porque es normal. Eso es un miedo racional. Pero cuando los miedos irracionales que se instalan en las acciones que hacemos a diario o en los proyectos que queremos emprender, que son miedos irracionales, practicando esta técnica con sus 2 vertientes, la de cortar y la de meditar sobre eso, el miedo desaparecerá para siempre. Para siempre. Tenéis que hacerlo. Como digo siempre, practicarlo durante 7 días, una semana. Me escribís en la caja de comentarios que está abajo cómo se está funcionando. Si queréis poneros en contacto conmigo, no lo dudéis ni un momento. Estoy en los comentarios de los vídeos, los veo todos, los comentarios, intento responder todos los que puedo. Intento que sean todos, porque de momento el canal, como dije, es un canal en ciernes, no somos mucha gente, intento cumplir con todo el mundo. El día que me sea imposible, el día que haya muchísimos suscriptores, entonces pues igual pues será un poco más complicado, pero trataré de hacerlo también. También me podéis encontrar en mi email directo del canal, ¿vale? Si puedo con el martillo @hotmail.com. Aquí me podéis escribir, enviar vuestros comentarios. Si queréis que trate algún tema en concreto de vuestro interés y yo veo correspondiente hacerlo y veo que es interesante, lo haremos. Si queréis hablar conmigo por algún asunto en particular, poneros en contacto también conmigo por email, por los comentarios del vídeo también podéis dejarme vuestras preocupaciones, si queréis que hable de algo en concreto, y intentaré ayudaros en todo lo que pueda, porque de verdad que os agradezco, que estéis presenciando mis filmaciones, mis vídeos,
espero ayudaros. De verdad que os quiero mucho y espero que mis técnicas, mi filosofía, mi forma de ver las cosas os pueda servir, os pueda ayudar. Y todo lo que esté de mi mano, voy a ponerlo al 100%. Y acuérdate de nuevo que no estás solo. Acuérdate de nuevo que no estás sola. Estoy contigo. Y quiero ayudarte de verdad. Quiero darte la mano y que seas feliz. Quiero que seas feliz. Muchas gracias por visitar mi canal. Muchas gracias por ver este vídeo. Y amigos, bienvenidos al martillo de Thor. Namaste.